años cuando eras estudiante de un secundario técnico y que eso que primero que escribías era poesía. Quería saber por qué, cómo llegaste a la poesía y qué lector eras entonces, ¿no? Porque me imagino algo extraño, un estudiante de la técnica yendo por la poesía. Contame un poco todo eso. Sí, estudiaba electrónica, en particular en un colegio que se llama el Cuba, le dicen el Cuba allá en el barrio Belgrano. Ajá. Mi destino pues, parecía ser la ingeniería, digamos, ¿no? Y empecé a escribir poesía porque en realidad siempre fui un lector, es decir, la literatura me gustó desde chico, los libros de aventuras, bueno, todo lo que fue leer libros desde muy chico. Era un gran lector fanático desde los 7, 8 años. Pero eso era algo como de gusto personal, no pensaba que podía hacer algo de eso en mi futuro, ¿no? Por eso el industrial, la técnica. Pero sí, tipo 14, 15 años, no era nunca fui un lector en realidad de poesía, creo que mi mundo incluso estaba bastante lejos de la poesía, pero empecé a escribir. Y bueno, lo primero que sale creo que es la poesía, como algo que los primeros escritores, los primerizos, se suele empezar por la poesía, ¿no? Siendo un género tremendamente difícil de escribir. O sea que parece fácil, es muy difícil. Claro, pero tal vez la osadía de los 14, 15 años te llevaba también a decir... Sí, claro, quizá no tenía tampoco la posibilidad de imaginar un argumento narrativo, no sé, no. Recién a los 16, 17 años empecé a escribir algunos cuentos cortos, pero empecé por la poesía, creo porque daba la posibilidad también de empezar y acabar algo quizá en una noche, ¿no? Es decir, esa posibilidad de volcar algo inmediato, bueno, me llevó a esos primeros versos que escribía en un cuaderno cuadriculado del industrial, por eso digo mis primeros textos fueron los primeros versos los escribía, había un alto horno, recuerdo, mi primer juego lo escribía, había un dibujo de un alto horno de hierro, donde hace hierro dulce, esas cosas, y en la parte de atrás empecé a escribir una poesía, ese fue mi primer. Te lo impuso el formato, el mismo material que usabas para escribir esto, como sí, lo cual me llevó a quedar en esa manía del cuaderno cuadriculado, espiralado, con el cual sigo hasta hoy. Yo escribo a mano en virome y tiene que ser un cuaderno cuadriculado que me quedó desde aquella época, es decir, como una especie de necesidad. La virome Vic y el cuaderno cuadriculado, espiralado, que era lo de industrial, ¿no? Claro. Ya que estamos hablando de tu forma de escritura tan particular, el mito dice que vos escribís horizontal y que estás tirado escribiendo eso, ¿se mantiene? ¿Es así? ¿O te gusta contarlo y bueno, que circule? No, ya porque me había sentado. Pero después sí, me fui como tirando, no es que esté obviamente metido en una cama, no tanto como Nicky que estaba, pero sí por ahí en un diván o así, tirado, sí, o en la cama hecha con la colcha, porque no dentro de una sábana sería espantoso, pero sí sobre una colcha, digamos, en la cama o un sillón. En realidad tengo una especie de diván chiquito, finito, donde en realidad me tiro ahí y escribo ahí con un diván. Claro, pero digamos que es una forma horizontal. Sí, es como soy un continuador de los latinos, podría decirse, de los romanos, ¿no? Que hacían todo tirado en un sofá. Bueno, yo soy la continuidad de esos romanos, de esos latinos. No como acostado, eso sí, pero veo que los romanos sería un poco difícil. Sí, pero comían así tirados, ¿no? Es cierto. Estábamos en tu adolescencia, joven que escribía en sus cuadernos de la escuela técnica. Cuando decidís ir a la universidad, no optás por algo de ese terreno, tampoco por algo filosófico. Yo pensaba, bueno, muchos de tus libros tienen citas filosóficas, incluso tratados filosóficos. Si nos vamos a la familia, digo, hay todo un universo ahí que claramente se ve que te interesa y te fuiste a la sociología. ¿Por qué fue esa decisión? ¿Qué sentiste que ibas a encontrar ahí? ¿Qué pasó para tomar ese camino?
creo que fue más bien una decisión que tuvo, por un lado, un lado práctico. Parece una locura decir estudiar sociología como cosa práctica, pero bueno, yo estaba estudiando industrial y la cuestión era que uno tiene que ganarse la vida en el futuro, ¿cierto? Entonces, cuando cayó el ingeniero futuro, porque ya para cuarto año de industrial estaba como seguro de que no iba a seguir el industrial. No me iba mal, pero bueno, estaba harto de la electrónica y de los capacitores. Bueno, y ya sabía que no iba a seguir el industrial y me iba a inclinar por lo humanístico. Y quizá lo que más me atraía era estudiar filosofía, pero era como algo que luego era como imposible de llevar a una actividad laboral, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, estudiar letras, que también parecía como posible, tenía ese costado también de no futuro laboral, y además que me parecía que era hacer de algo por lo cual sentía placer, es decir, la lectura, etcétera, algo obligatorio, ¿sí? Claro, y eso tener que como sistematizar algo. Sistematizar algo y decir, bueno, hay que leer obligatoriamente tal obra, y me parecía que ya no me iba a gustar, ¿viste? Decir, me decían, lee este libro como parte de un programa académico y no sé, ¿viste? Me parece que le iba a tomar una cierta inquina. Entonces, iba a poner obligatorio. Claro, entonces dije, no, mejor que la literatura esté en el plano del placer, de lo que yo elijo, independientemente de cualquier cuestión laboral, académica o sistemática, que sea todo por lo que me gusta a mí, por el interés mío, por el placer personal. Y entonces decidí no seguir letras, seguí sociología. Me interesaba la política también, Éramos en el industrial habíamos hecho un grupito chiquito de 4 estudiantes politizados, pese a que era el 81. Éramos como antidictadura, medio politizados, sacamos una pequeña revista en el industrial así de cultura, con algunos textos y algunos poemas. Hicimos una entrevista a un político, Horacio Sueldo, que era primo de mi papá, e hicimos un resumen del plan revolucionario de operaciones Mariano Moreno. Bueno, como una revista cultural en el industrial que era como un fracaso, ¿no? Un poco cantado, digamos. Pero bueno, y varios de esos, de esa revista, de ese grupito, creo que todos seguimos sociología después. Claro, porque ciencia política tampoco. No existía ciencias políticas, así que bueno, de ese grupito los 4 fuimos hacia la sociología, digamos. Claro, que digamos, la ejerciste de costado, o sea, en el sentido de la docencia, pero no es que trabajaste de sociólogo. No, siempre entré apenas recibido, me recibí rápido, como en 5 años me recibí y entré en el ciclo básico, en la universidad, en la docencia, y bueno, y ahí me quedé lo cual me llevaba también a que todo lo creativo estuviera mucho más vinculado con la literatura, ¿se entiende? Porque también ser un sociólogo de investigación, de carrera, escribir textos sociológicos, quizás me hubiera llevado a como agotar parte de mi cuestión creativa, mi cabeza en eso también. Claro. En cambio la docencia era de alguna manera, bueno, es lo que uno ya vio, lo que ya sabe, no implicaba la escritura de textos. La docencia se complementó, la docencia de sociología se complementó con la cuestión literaria porque en algún punto, bueno, todo lo creativo lo volcaba en la literatura, ¿no? Claro. Vamos entonces a tu primera novela, que es El Amparo, que justamente el año pasado cumplió 30 años y fue reeditada por Ediciones Godot. Si no la leyeron, están invitadísimos a buscarla porque es fascinante. Y para ponerlos en autos, tiene en el centro a Adolfo, que tiene un trabajo muy extraño. Él vive en una especie de mansión muy misteriosa, donde es uno de los muchísimos sirvientes
y él está, podríamos decir, obligado, digamos, no sé cuánto elige o cuánto no, pero su tarea consiste en estar agachado al lado de la cabecera de donde come el dueño de esta mansión, con la boca abierta, esperando recibir los carozos que este hombre propietario de la mansión escupe cuando termina de comer aceitunas, digamos. Esa es la tarea de él en todo este universo de los sirvientes. Tiene muchas funciones, él solo se dedica a eso, y está al costado de este dueño medio misterioso, propietario del lugar. Quería saber cómo llegaste de la industria, la poesía, el cuaderno cuadriculado a este universo extrañísimo y fascinante. Les puedo asegurar que es una novela increíble, muy graciosa, muy inteligente. ¿Cómo? Contame. Bueno, yo estaba escribiendo cuentos, pasé de la poesía a escribir relatos cortos primero, luego se me fueron extendiendo. Ajá. En el marco de ese periodo de cuentista aparece esa idea, digamos, del texto, en donde me aparece el receptor de carozo, como lo llamé. Y bueno, me pareció que no estaba... Me pareció que no estaba todavía listo para escribirlo, lo fui postergando. Es decir, creo que fue una idea del receptor de carozo, que la habré tenido a los 21 o 22 años, pero no me decidí a escribirlo. Cuando me decidí a escribirlo, los textos se me habían ido extendiendo hacia textos más extensos. Así que de alguna manera, cuando terminé una especie de libro de cuentos, no escribí ese argumento del receptor de carozo y dije, vamos a hacer una novela, vamos a decir. Ese argumento coincidió con una necesidad de extenderme en lo narrativo. Y entonces cuando empecé a escribir el texto ya era una novela, ¿no? Ya tenía pensado. Esto fue cuando yo lo empecé a escribir cuando tenía 26 años. Y ya, bueno, así la escribí de corrido como novela. Y eso fue mi primer libro, digamos, publicado. Claro, que además también tiene toda una deriva hasta que sale publicado, no es que sale rápidamente. No, o sea, se demoró porque, si bien la llevé a una editorial que inmediatamente la leyó un lector en Sudamericana, luego Chico y Chitarroni, y me dijeron que lo iban a publicar, después se fue postergando como 2 años y medio, es decir, en las editoriales grandes suele ocurrir que se posterga, o sea, digamos, pasa el tiempo, hay mucha gente que debate alrededor de qué hacer con cada material, ¿no? Sí, se hacen tiempos largos, digamos, para editar. Igual tuve la fortuna de editar mi primera novela, mi primer libro por Sudamericana, que era un sello grande, importante, o sea, no me podía quejar y esperé como 3 años. En el interino hubo un momento que me dijeron, no, tenía contrato firmado y me dijeron, no la vamos a sacar. Ah, bueno. O sea, era muchos vaivenes, era posible que eso ocurriera, si no hubiera confirmado contrato que no se publicara. Pero bueno, al fin salió. A fines del 94, yo se la llevé a Luis Chitarroni, que era el editor de Sudamericana, en el 92, a comienzo del 92, y sale la novela en diciembre del 94. Bueno, ni más ni menos que Chitarroni, ya es un placer que te lea y te edite alguien como fue él. Ya en El Amparo, y vos un poco en alguna edición posterior a esa primera, dijiste que con esa novela vos te ferreirizaste. De alguna manera hay un estilo ahí que luego recorre toda tu obra. Es muy curioso eso, porque realmente sucede. Vos en esa prosa tan particular que tenés ya desde El Amparo, no le escapás a los giros anacrónicos, a cierto rulo en el lenguaje, algunos verbos muy tuyos, barruntar, que me encanta, o elaborar, que también me fascina, a algunos adjetivos, aquilatado, que me vuelve loca, también, y hay muchos otros giros muy ferreirianos. Lo que nunca, digamos, desde la fantasía de quien
tal vez no termina de entender cómo se arman esos universos. No sé, ¿cómo se forma un estilo? ¿Cómo se crea o cómo pensás vos esto? Que después claramente hace sistema porque en todos tus demás libros está esto presente. Es algo que vas haciendo, que es consciente, que sale, se va acentuando con el tiempo. No, emergió con el Amparo, es decir, empecé a escribir esa novela y ya las primeras frases, el primer fragmento, todo ya tenía ese estilo. Y no sé si me satisfacía tanto, pero se me hacía como inevitable, ¿viste? O sea, era... en realidad siempre quise desferreizarme. Pero al mismo tiempo, esa es la que te ferreiza. En algún punto luché contra mí mismo toda la vida. Pero fue como una especie de condena. Claro, estilo, ¿no? Dulce condena, podemos decir. Será dulce, sí. Pródiga, por lo menos, porque ha dado mucho. Sí. Y salió, yo creo que también había un ambiente en el Amparo, en esa casa, en ese encierro que llevó un poco esa prosa. Venía también de leer a Proust, con todas esas frases tan extensas, ¿no? Y de alguna manera creo que de todas las lecturas fue desde Kafka, Dostoyevsky, bueno, fueron quedando como capas geológicas que se van asentando abajo y bueno, y finalmente un estilo es el resultado de todas esas lecturas que forman algo imposible de entender o de comprender para uno mismo y que finalmente sale cuando uno dice, bueno, voy a escribir algo que sea literariamente bueno, vamos a decir que tenga valor literario, o no pretendería eso. Claro. Y creo que, bueno, emergió digamos, también de una práctica de prosa que llevaba 10 años, porque empecé a escribir en realidad a los 16 prosa, cuentos que están archivados y olvidados, afortunadamente, pero mal que mal, 10 años de escribir prosa sin publicar. Claro, y lo sostenías. Que eso es algo que te ha acompañado siempre. Vos escribís mucho, ¿no? Sí, pero en general después, si todo eso anterior al Amparo quedó descartado, podríamos decir. Claro. Y lo que escribí a partir del Amparo, si bien está inédito, yo tengo en este momento 4 novelas inéditas, Increíble. no está descartado, digamos. En general me demoro en escribir quizás una obra, etcétera, pero no soy de escribir, como dicen, emborronar cuartillas y tirar, digamos, y tirar, sino más bien una cosa sistemática de escribir una hoja por día, no más, de cuaderno, y eso queda, es decir, eso va a quedar en la novela. No sé, no soy muy autocrítico, tal vez, queda. No, bueno, pero hay personas que escriben, me toca entrevistar a muchas, que te dicen, bueno, no, que hay como una vuelta alrededor de escribir y no se sientan a escribir o están escribiendo mientras caminan o piensan cosas, pero después el acto de ponerse a hacerlo les cuesta muchísimo y digamos, en términos productivos produce poco, ¿no? Pero en tu caso vos tenés mucho material siempre por lo que has contado. Sí, yo me pongo a escribir y escribo siempre. A la vez, digamos que sale. Claro. No sufro el papel vacío, vengo ya, no sé, cuando estoy haciendo el plan de la novela, ya incluso empieza la novela a iniciarse, a veces las frases iniciales, ajá, ya hay algo, y cuando pongo a escribir fluye, sale, mal o bien, qué sé yo, pero sale y no estoy pegando puñetazos contra la pared, más bien escribo una hoja y pico, y bueno, cuando juzgo que está, más o menos doy por terminado y sigue el día siguiente. Es placentero escribir, o sea, creo que escribo bastante porque me gusta, es decir,
Obviamente no es que esté, digamos, bailando arriba de la cama, pero sí, es algo que termino y me siento contento de haber estado ahí. Es algo que no podría no hacer, creo. Me cuesta, cuando termino una novela y estoy un tiempito sin escribir, de repente estoy como vacío, la vida se me hace un poco vacía, se me hace un vacío en la vida, ¿no? En cambio, empiezo a trabajar, empiezo a escribir y eso es como ya una vida plena, podríamos decir, en algún punto. A su vez, lo estás mencionando, ahora si no tengo una novela o termino una novela, tenías esos relatos iniciales, estos que están inéditos, un solo libro de relatos, si entiendo bien, pero abrazaste a la novela como género y ya no la soltaste. ¿Qué te da la novela que encontraste ahí, que seguís todo el tiempo detrás de ella? Y después que escribí El Amparo, volví al cuento, que es El Perdón. El Perdón. Claro, pues escribí la novela El Amparo, luego escribí 15 relatos que los pensaba como un ejemplar, o sea, como un libro de cuentos, que es El Perdón. Y ahí sí se me terminó la vena cuentística, podría decirte, ¿no? Es decir, volví a la novela con El Desamparo. Y la novela es un género, para mí, hermoso, fantástico, por todo lo que permite, ¿no? Las derivas, esa libertad que te da la novela, no te la da el relato breve. Y yo fui un lector más bien de novelas, es decir, leí poesía, leí relatos, sigo obviamente leyendo relatos, pero fui fundamentalmente un lector de novelas desde chico. Creo que las lecturas más placenteras, que más me involucraron emotivamente, intelectualmente, han sido novelas. Entonces el universo novelístico es, podría decir, mi mundo, ¿no? Literario, y me he sentido cómodo escribiendo novelas. Y sí, después del Desamparo ya no volví más al cuento. Creo que sería difícil volver al cuento eventualmente cuando ya la cabeza esté por ahí, ¿no? Bueno, vuelvo al cuento algún día. Bueno, como decías, con El correo del tiempo llegan El Desamparo, Vórtice, El director, de 2005, que también ha sido reeditada recientemente, que también se mete en el mundo laboral. Hablábamos del Amparo, de esta casa misteriosa. Acá tenemos un director de escuela, y este te permite, esa novela, este despliegue del que comentabas, porque la novela tiene una particularidad de que hay 4 voces, digamos, no es solamente la del director que habla, sino que hay fragmentos de una novela que este director de escuela está escribiendo, está el pasado que habla, una especie de futuro. Realmente los juegos narrativos que trae son fascinantes. Quería comentarles algo que dice Martín Cohen en el prólogo de la nueva edición del director, donde él dice que con esta novela, una vez más, queda demostrado que Ferreira es un maestro consumado en el arte de narrar inercias. Porque otra vez tenemos a un tipo, como teníamos en la primera novela, en El Amparo, dándole vueltas a sus asuntos, tironeado por algo. En este caso tenemos a un protagonista que se enfrenta a la realidad como un enemigo. Vuelvo a citar a Cohen: la realidad en el director es una especie de obstinación demoníaca. Quería preguntarte cómo surge el director y cómo lo metes ahí contra todos estos demonios contra los que lucha, o con esta realidad que también es un asunto Ferreira, ¿no? ¿Dónde está la realidad? ¿Qué es? ¿Por qué insiste tanto contra todos nosotros? Sí, el director había surgido como personaje en Vértice, es decir, ahí el director de escuela, este hombre, iba manejando hacia el vértice. Por la novela Vértice son como distintos conductores de auto. El principal, en realidad el personaje principal es el chico que sale de la facultad de Derecho, que descubre que no entregó el examen y que lo tiene en el asiento de al lado, que no lo entregó, que no se dio cuenta de haberlo entregado, y empieza a darse cuenta de lo mal que está de su cabeza, ¿no? Es decir,
ese pánico que todo el mundo tiene, ¿no? Pánico, sí, le empieza a dar una suerte de pánico a partir de que se da cuenta que no entregó ese examen y por qué. Y ahí empieza un poco la remembranza de este personaje, al mismo tiempo que está yendo también en otro coche como conductor el director de escuela que tiene su propia problemática, etcétera, ¿no? Así, y que va a confluir en el vértice que es Manuel Ugarte y Cabildo, es un lugar en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, el director apareció en función de que en cierta forma es un hombre que se juzga acabado, ¿no? Es el director de escuela que de alguna manera está jubilado, separado, vuelve a vivir a partir de un cáncer de colon, vuelve a vivir con su madre, pero lo operan y se salva del cáncer de colon, ¿no? Pero ya se quedó viviendo con la madre. Entonces es un director de escuela que vive con la madre, que se separó de su mujer, en realidad no sabe nunca por qué, ¿no? Una especie de fantasías eróticas que tenía, o amorosas, incluso hasta con sus alumnitas, ¿no? Que tenía, pero era como una cosa no tanto sexual, quizá morbosa, pero con las maestras, pero después que se separó quedó inválido para todo, ¿no? Y le agarró la enfermedad, el cáncer, y termina viviendo con la madre en una situación que él se ve penosa, acabada. Claro, pero no es la tragedia total, porque tampoco se muere, no es que la enfermedad lo mata. No, sobrevive la enfermedad y sobrevive incluso a su fracaso como escritor cuando publicó esta novela que él había escrito y que la había guardado para no ofender a su madre, porque era como una novela que él escribe cuando es joven y que donde sale una especie de que él intenta relatar de un incesto entre padre e hija donde la chica se ríe todo el tiempo. Porque en realidad es la madre la que cree que hay un incesto entre su marido y la hija, y la risa de la nena lo pone loco, ¿no? Que es la risa de Viquita, y todo eso es la novela del director, ¿no? Que no publica porque dice la madre, mi madre se va a horrorizar de esta novela, que después cuando muere la madre él la edita y no pasa nada, ¿no? Es decir, claro, porque ni la siquiera publicó, parecía que iba a ser algo escandaloso, pero no, ni siquiera, no pasó nada. Claro. Y él está conduciendo ahí en esa novela Vértice, después de todos esos fracasos, juzgándose acabado, podríamos decir. Y bueno, en realidad, al fin se cruza delante del pibe ¿no? Del pibe que viene de la facultad, que no entregó el examen. Claro, pero ahí, bueno, digamos que cobra este personaje su vida propia y su novela propia. Y ahí aparece como personaje, podría haber quedado el chico, ¿no? El joven estudiante, pero no sé, se me murió ahí. El joven estudiante era un joven que la problemática de él es que en realidad era virgen, no había tenido todavía relaciones sexuales. Y el padre, adivinando eso, le había dicho, bueno, podés debutar con mamá, le dijo un día. Y el tipo quedó loco, ¿no? Así que la cosa quedó ahí planteada. Bueno, pero seguimos con el director. El director, sí. Bueno, no, quería saber eso, cómo había surgido y que era como una deriva de la deriva de Vértice. Exacto. Y ahí dije, bueno, no, este director de escuela creo que merece una novela propia, y ahí aparece la novela que él escribe, aparece él narrando su separación, sobre todo de Antonia, que fue su gran amor, del cual él se separó por iniciativa propia y después no llega a entender por qué lo ha hecho. Y esas voces narrativas que son el pasado que está ya como ralentizado, podríamos decir, ¿no? Un pasado vacilante, acompañado por el pequeño destino. Él aparece el destino como un personaje jovencito y de gorra que empieza a escapar del futuro, ¿no? Es decir, porque viene un futuro terrible que también en la novela aparece como narrador, sí. Que es una mujer terrible que viene a liquidar al destino, ¿no? Viene a matar a este muchachito y el muchachito empieza, el pequeño destino, el jovencito destino empieza a escapar de este futuro que viene que viene a masacrarlo, viene de temer, ¿no?
Y esas son otras dos voces narrativas, el pasado contando un poco esta huida del destino, del pequeño destino que lo acompañaba, era como un hermano menor del pasado, era el destino, ¿no? La mujer el futuro, es decir, el futuro como mujer que viene a masacrar al destino, ¿no? Pero esto un poco es la proyección creo, del fracaso de los futuros que imaginamos, ¿no? Creo que en algún punto yo nací en un momento donde el mundo parecía que iba hacia otro lado, ¿no? Hacia un mundo más solidario, un mundo hacia izquierda, era como que el socialismo era una suerte de destino inevitable o algo así cuando yo era chico. Y después todo se fue al diablo, digamos, ¿no? Entonces algo pasó que el destino fracasa, es decir, y bueno, era un muchachito así, un poco iluso. Quizás yo mismo era un muchachito iluso, el destino estaba representando en algún punto. Y bueno, pero creo que para todos un poco los destinos que imaginamos son un poco así, ¿no? Son muchachitos de gorra que terminan escondiéndose en algún pliegue de la realidad, podríamos decir. Bien, estaba nuestro destino ahí, pero se escapó por algún lado. Tuvo que escaparse porque vino el futuro, vinieron los hechos realmente del futuro. Que en este caso es una chica, y una mujer, una femenina. Y las ilusiones de ese pequeño destino iluso, jovencito, dinámico, se hace escape, se hace huida, digamos. Sin embargo, yo no diría que tu obra es una obra pesimista exactamente. Vos lo pensás, esto hablando de los destinos y de los personajes. No soy un pesimista al estilo de estos más quizás Sábato, ¿no? Que son mundos más acabadamente pesimistas. El mundo literario diría que quedo abierto siempre. Yo también estoy siempre un poco como abierto, ¿no? Y eso me parece que en mi literatura no es conclusiva, podríamos decir, ¿no? Es elusiva en términos así de decir optimista o pesimista. Pero bueno, evidentemente quizá hay una suerte de cierta melancolía con respecto a lo que no fue, ¿no? Por eso esa especie de encontrar en la realidad esa suerte de oposición o encono, ¿no? Es decir, bueno, no se cumple lo que uno quiere. Sí, la literatura siempre tiende más a la neurosis que a la psicosis, ¿no? Los psicóticos viven felizmente, los neuróticos nos ponemos a escribir, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera los neuróticos tendemos a sufrir, ¿no? A ver el mundo como resistente, podríamos decir. El mundo se resiste a nuestros deseos, podríamos decir. La obstinación demoníaca de la que habla Cohen. Sí, es una obstinación demoníaca de lo real, justamente de ser real, digamos, ¿no? Claro. Y creo que en algún punto, bueno, la cultura humana tiende a esto, que es la idea de la sujeción, del control de los destinos. Es algo muy humano, ¿no? Que yo lo proyecté en ese personaje Pejito cuando él dice, bueno, creemos que vivimos en el mundo, y el mundo es la proyección de la escala humana, ¿no? Cuando él dice, tendríamos que terminar con ese concepto de mundo, porque el mundo es llevar lo humano, nuestra escala de dimensión a lo real, a la realidad. Entonces decimos mundo. O sea, impregnamos lo real con nuestra pequeña y mezquina escala humana y decimos mundo, cuando en realidad lo real, las cosas por fuera son mucho más poderosas, inmensas que esto pequeño y mezquino que sería el mundo, ¿no? Es decir, que hablar del mundo es proyectar nuestra propia conciencia de nuestro pequeño sujeto, el sujeto humano, el mundo, y hacer de lo real externo simplemente la extensión de nuestra conciencia, ¿no? Que fíjate que en la filosofía es como una enfermedad casi, esto de decir, bueno, en realidad
Kant, me parece, no leí tanto, pero bueno, es como que el mundo es, que después termina Schopenhauer diciendo voluntad y representación, ¿no? El mundo como voluntad y representación es un esfuerzo, ¿no?, de sujetar el mundo a nosotros, de ponerlo ahí abajo y decir, bueno, en realidad existe porque nosotros pensamos, que es un poco algo también kantiano. Es brutal, o sea, y creo que, bueno, no, tendríamos que ver que en realidad, bueno, surgimos acá en este planeta porque hubo una evolución material, etcétera, y realmente somos parte de un universo de dimensiones tan casi para nosotros escatológicas, digamos, porque es un universo inmenso, y donde todo pasaría a ser baladí, ¿se entiende? Es decir, nuestra propia vida. Si la viéramos a otra escala, quizás podríamos atenuar la neurosis, digo, ¿no? Y el mundo, por eso decimos... nos esforzamos en ser asertivos y en poner en cajitas las cosas, ¿no? Sí, somos aristotélicos. Cuando dijiste eso de las cajitas y ser asertivo, eso es Aristóteles, ¿no? Claro. Que dice, bueno, hay que clasificar el mundo y a cada cosa lo metemos en un cajoncito. Conceptualizar el mundo es conocerlo, bueno. Sí, hacemos eso porque no nos queda otra, pero podríamos hacer otras cosas también. Mencionaste recién a Piquito, para quienes no lo conocen, es el personaje, si querés, más célebre de la obra de Gustavo Ferreira. Es un sociólogo, es un desaforado, es un personaje increíble que está en... ¿cuántas novelas son? Como 6, no sé, se me van las cuentas. Y tengo 4 que son piquitenses, puras, pero una publicada en un solo ejemplar. Claro. Y después está Los Peregrinos al Fin del Mundo, que es de una discípula de él, Claro. que siguió como secuela, se dice. Claro, sí, como sí, secuela porque de la... Sí, es como una gran saga, digamos, y es lo que viene después. Claro, la secuela de la saga Piquito fue Los Peregrinos, donde la protagonista es Bruna, una suerte de chica que estuvo en un taller que él dio sobre Stalingrado y los calmucos, y termina siendo, es una chica judía que termina acercándose al catolicismo, que está muy perdida en la vida. Sí. Y termina la última que salió publicada el año pasado, Piquito en los vientos, donde se reúne Piquito con su discípula, con Bruna, luego de Los Peregrinos, luego de ella volver de esos periplos que hizo. Claro. Tanto, ahora mencionamos antes el director, Piquito ahora, podríamos hablar del Mamífero que ríe, que es oficialmente la última novela. El Piquito en los vientos es posterior, ¿no? Sí. Bueno, digamos, de las últimas que han Sí. salido, todas estas, otra vez, la publicó Ediciones Rodot, aparecen personajes que uno conoce por el diario, digo, en el caso del director está Alfonsino, están los quilombos del dólar, en el caso de el Mamífero que ríe, que tiene como protagonista a un psicoanalista que se define o se describe a sí mismo como anarcomacrista. Es espectacular, yo lo amo profundamente porque es un personaje increíble. Para mí es un proto libertario, pero bueno, lo debatiremos en otro momento porque salió antes, digamos, de este fenómeno. ¿Por qué metés? Bueno, en la saga Piquito aparecen todos. Una vez te entrevisté y me hablaste de Claudio Bonadío, que también está, o personajes laterales y también centrales, digo, Cristina Fernández de Kirchner, Macri, no sé, todos los que se te ocurran. ¿Por qué los metés adentro de la literatura? ¿Qué te pasa con eso? No, porque, digamos, en la cotidianidad de la vida del personaje, obviamente, ahí está la realidad política. Sí, en La Guerra y la Paz aparece Napoleón, ¿no? Es decir, hay varios personajes históricos que están. Pierre, ¿cómo era Pierre? ¿Te acordás? Kutuzov, no, Kutuzov es el otro. Bueno, admiraba a Napoleón y de alguna manera la novela Guerra y Paz transcurre en el periodo napoleónico, así que bueno, están la política, la historia, somos seres históricos, estamos en la historia, así que de alguna manera
la política, los personajes políticos se meten en nuestra cotidianidad, aunque no lo querramos, son esos fantasmas pesadillescos que aparecen. Bueno, entonces en cierta forma tienen que estar en la realidad eventual, digamos, de un personaje. No necesariamente creo que tengan que estar, y hay novelas donde no está. El amparo es una cuestión muy abstracta, claro, porque además es muy el cerrado desamparo tampoco, pero sí en el director, porque justamente en esa deriva del director en algún momento aparece también la realidad argentina, de cómo él la percibe. Y como personaje la cuestión política también cuadra en él, ¿no? Él es primero un protosocialista que llegó a estar alguna vez en una marcha izquierdosa o de montonero, pero porque sí, no está muy seguro de nada. ¿Cómo? Es como medio accidental. Es bastante accidental. Él comienzo de los 70 él piensa que los guerrilleros van a ganar, que todo va a izquierda, que va a venir como una cosa cubana, y bueno, que ganen rápido, ¿no? Como que venga rápido la revolución y termine todo, así estamos tranquilos. Si va a venir el socialismo, que sea rápido. Una cosa así de este estilo. Luego como que se despolitiza, y cuando vienen los militares se apoya a los militares, es decir, empieza a dar un giro. Sí, bueno, no sé, ahí lo tenés en alguna época que empieza a ver que en La Nación o los diarios dicen cayeron 3 subversivos, bueno, que se termine rápido también, ¿no? Sí, está bien, que se acabe rápido, así. O sea, que estaba hasta de acuerdo con que mataran a los guerrilleros después para que se termine rápido. Luego da un giro, digamos, ¿no? Cuando fue lo de Malvinas estaba ya contra los militares, o sea, inestable, ¿no? Pero... Después es anti-Alfonsín, está como... Claro, sí, siendo de clases medias, pero él en ese caso no la representa típicamente, porque él creyó que había que tirar a los militares rápido cuando se perdió la guerra de Malvinas, había que tirar ya a los milicos, él se va a un acto, en realidad el mismo día de la caída de Malvinas, hubo manifestaciones que se hicieron violentas en el centro de la capital, hubo incendios, represión, y él fue ahí para tratar de tirar a Galtieri ya, ¿no? El mismo día que cae Malvinas había que tirar a Galtieri, va ahí. Y después la realidad, sí, acá mira cómo está la política. Y después, cuando ve que la multipartidaria, bueno, va a haber elecciones en 1 año y medio, arregla con la dictadura militar 1 año y medio de plazo para que se vote y se elija. A él le parece que ya es un fracaso todo. La democracia arranca mal. Fracasó, dice, ¿cómo hacen esto de pactar con estos tipos que son una lacra, que ya perdieron? O sea, que no, decir, hay que sacárselo ya de encima y tirarlo al diablo. ¿Cómo pactan que quede este tipo, Viñones? No se lo nombra, creo, pero duró 1 año y medio más, y él dice, todo esto ya lleva mal a la democracia, llega como el orco, y entonces no creen nada. Cuando van a Alfonsín, justo él lo están operando. El mismo día que asume Alfonsín, él está operado de colon, del cáncer de colon, mira en la televisión, no quiero saber nada de todo esto. Y se despolitiza completamente. Ya a partir de ahí es un tipo que está apartado de la política, ¿no? Pero bueno, es curioso porque otra vez no son solo los personajes, muchas comillas, centrales, sino que aparecen también estos laterales que van, digamos, acompañando las vidas de varios de tus personajes en las novelas. Tenemos muy poquito tiempo, pero hay una novela que para mí es la mejor de Gustavo y la que más representa este estilo, la que trae todo esto que hemos conversado, desde las elucubraciones de los personajes hasta las palabras tan puntuales que suele usar, los diminutivos que son hermosos, como ideíta, que siempre aparece mucho en la obra de Gustavo, y es la familia, que además es como, creo que Mariana Enríquez dijo que es el obelisco de tu obra o algo parecido a eso en la nueva edición que otra vez la sacó Godot hace poquito, donde ahí aparece también algo que está en los otros libros, que tiene que ver con mucha sordidez, digamos, ¿no? Hay algo de esto, con escenas tremendas, que no voy a revelar, pero hay muertes, hay violencia,
Y también una cosa muy graciosa alrededor de eso. Es inevitable el humor o leerte a vos en esa clave. ¿Estás jugando un poco al fleje? ¿Cómo pensás vos eso cuando te pones a escribir? ¿O sale de esa manera? ¿Qué te pasa allí? No, sale, no es... en la familia en algún punto fue una novela donde yo, previo a escribirla, yo la escribí entre el 2006 y el 2009, 3 años me llevó, la que más tiempo me llevó. Y en algún punto yo dije, voy a poner toda la carne en el asador, digamos. Que me acuerdo que le escribí algo a Flavia Costa de Clarín, que le gustaba mi libro, y le dije, mira, voy a ir, le dije algo así, voy a poner toda la carne en el asador. ¡Más! Me dice. ¿Cómo subir más el...? Sí, dije, voy a todavía arriesgar más o poner... así que sí, yo juzgué que podía ser como un punto culminante de un cierto periodo de mi literatura. Y después como pasar a otra cosa. No fue así en realidad. Sí, no salió. No me desferreilicé, que siempre es mi objetivo, digamos. Claro. No, yo pensaba como ser más convencional y después ser más experimental. Es decir, digo, bueno, voy a dominar la lengua en un relato más clásico. Esto tenía 20 años, era bastante sonso. Y después iré hacia algo más experimental, o sea, a partir de cierto momento, cuando yo domine toda la técnica narrativa, quizá le tiro yo, ¿no? O sea, Joyce era como una cosa que uno dice, no hay nada más allá de ese tipo. Cuando leí el Ulises dije, este tipo es un monstruo horrible, pero bueno, es lo más grande que hay. Y dije, bueno, después voy a hacer algo más experimental, pero no sé, después me decían, no, pero vos ya sos experimental en realidad. Entonces, ¿cuánto más podés ser? Y vos dije, qué sé yo, no sé, escribo lo que soy, lo que sale, la obra que sale. Siento que hay una obra que emerge. Es una fantasía, obviamente, ¿no? Pero creo que para mí como escritor es una fantasía necesaria. De que hay algo que es una obra a la cual me debo a esa obra y bueno, y es lo que tengo que escribir. Esto de hacer de la contingencia necesariedad es un engaño inevitable del ser humano y en mí es así también como escritor, ¿se entiende? Es decir, en última instancia, cuando termino una obra, qué sé yo, digo, bueno, era esa obra, no podía haber otra, ¿se entiende? No, la veo con cierto grado de necesariedad. Y juzgo así lo que escribí, mal o bien, ¿se entiende? Menores o mayores ventas, es decir, la familia fue más leída, otros menos, pero bueno, no. Lo vivo de esa manera, en el engaño quizás, ¿no? De esa necesariedad de una obra que va emergiendo y que tiene esa sordidez propia de los libros que también me han gustado, Dostoyevsky, Celine, es decir, esa cosa de risa amarga, risa terrible, viste que lees Viaje al fin de la noche, Muerte a crédito, con Brown también, ¿no? Son tipos que es terrible lo que cuentan y al mismo tiempo te reís, o sea, es un humor tremendo. Mismo Roberto Ar también es un referente. Yo gusté mucho de la literatura borgiana, pero como escritor nunca me sentí borgiano para nada, pero sí arteano en algún punto. Y justamente Arte es el hombre de esa, que tiene esa risa diabólica por detrás, ¿no? Es que lo que cuenta Arte es re sórdido, ¿no? Es tremendo, pero hay como una risa diabólica que se escucha y que retumba todo el tiempo en Arte. Y bueno, y eso se me da a mí también, ¿no? Cuento cosas bastante sórdidas en algún punto, pero bueno, atrás está esa risa demoníaca, podríamos decir, ¿no? Y mamífera, para cerrar. Totalmente mamífera. El libro se llama, uno de los últimos es El mamífero que viene.
me están avisando que tenemos que cerrar, así que yo te agradezco muchísimo, fue un gusto hablar con vos, Gustavo. Invito a todos a que busquen sus libros, que son realmente maravillosos y por suerte se están reeditando y van a seguir saliendo este año y el que sigue, ¿no? Sí, sí, bueno, Godot está planeando su suicidio y un suicidio comercial, pero un suicidio, digamos, y está reeditando mi obra, todas hasta el 32, 33 tienen un plan de seguir reeditando lo viejo y editando lo nuevo también. Así que es un suicidio asegurado. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y bueno, les agradezco infinitamente por el